El camión avanzaba por la autopista, mientras el sol nacía sobre los cerros de Puebla. Mariela Ortega sostenía una mochila vieja en las piernas, y entre sus manos temblaba una carpeta con su currículum impreso. Había pasado toda la noche sin dormir, pensando en lo que significaba ese viaje. Su madre la había abrazado al despedirse, diciéndole con voz firme: «Mija, no se te olvide de dónde vienes. Allá hay muchos que se creen más por hablar inglés, pero tú no te agaches ante nadie». El aire de la Ciudad de México la recibió con ruido, prisa y olor a café recién hecho. En la terminal, los gritos de los vendedores y el sonido de los taxis mezclaban el caos con la esperanza. Mariela tomó el metro con dirección a la colonia Roma, donde una amiga le había conseguido un cuarto pequeño. Al llegar, dejó su maleta, respiró hondo y miró por la ventana. El bullicio de la ciudad la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Tenía una entrevista ese mismo día en una empresa de turismo de lujo. Se miró al espejo, se acomodó la blusa blanca y dijo en voz baja: «Vamos, Mariela, tú puedes». Caminó entre calles llenas de jacarandas moradas hasta llegar al edificio moderno donde se llevaría a cabo la entrevista. En el lobby, todo era cristal, acero y silencio. Un guardia la miró de arriba a abajo antes de dejarla pasar. Cuando su nombre fue llamado, entró en una oficina amplia, donde un hombre de traje caro y sonrisa ensayada la esperaba. Era Ernesto Zavala, dueño de la empresa. Detrás de él, una bandera mexicana y un cuadro con la imagen de Nueva York. «Así que vienes de Puebla, ¿verdad?», preguntó él, hojeando su currículum sin mirarla. «Sí, señor. Estudié administración en la UAP». «Ajá. ¿Y hablas inglés?». Su tono sonó más a burla que a curiosidad. «Lo entiendo, pero todavía lo estoy perfeccionando». Ernesto soltó una carcajada seca. «Habla inglés y te doy mi tarjeta», dijo levantando la mano con fingida generosidad. Su risa llenó la habitación, eco de desprecio. Mariela lo miró a los ojos. Por un instante pensó en bajar la mirada, pero recordó las palabras de su madre. «Gracias, pero prefiero ganármela por mi trabajo, no por hablar como usted quiere», respondió con voz firme. El silencio se hizo pesado. El empresario arqueó una ceja, sorprendido por la respuesta. Veo que tienes carácter, pero aquí valoramos la excelencia». «La excelencia no depende del idioma, señor Zavala. Depende del respeto». La entrevista terminó rápido. Mariela salió del edificio con el corazón latiendo fuerte. No sabía si sentirse derrotada o orgullosa. En la esquina, mientras esperaba el semáforo, se cruzó con un joven de camisa azul que la observó con interés. Era Julián, un empleado del mismo corporativo que había escuchado parte de la conversación. Esa tarde, Mariela se sentó en una banca del Parque México. Miró a su alrededor. Niños corriendo, perros jugando, parejas tomando café. Todo parecía moverse con una prisa ajena a su paso. Sacó su celular, abrió la aplicación de empleo y siguió buscando vacantes. Había perdido una oportunidad, pero no su propósito. Mientras el cielo se teñía de naranja, pensó en su respuesta durante la entrevista. Tal vez se había arriesgado demasiado. Tal vez no debería haber hablado así, pero una voz interna, la misma que la había impulsado a dejar su pueblo, le susurró que no se equivocó. «No vine a imitar a nadie», murmuró. «Vine a demostrar lo que soy». Y así, con la brisa del atardecer en el rostro y el eco de su decisión en el alma, Mariela comenzó su nueva vida en la ciudad. Antes de continuar, si tú también crees que la dignidad no necesita traducción, suscríbete al canal y sigue esta historia, porque lo que Mariela está por descubrir apenas comienza. El eco de las palabras de Ernesto aún retumbaba en la mente de Mariela mientras caminaba por la acera. «Habla inglés y te doy mi tarjeta». Esa risa altiva la había acompañado hasta el parque, como si se burlara de cada paso que daba. Aún así, había algo dentro de ella que se negaba a sentirse derrotada. Su orgullo estaba herido, sí, pero su dignidad permanecía intacta. Mientras observaba el tráfico avanzar lentamente por la avenida Álvaro Obregón, Mariela sacó su libreta de notas y escribió una frase. «El respeto no se compra con idiomas». Luego la subrayó 2 veces, como quien traza una promesa. Esa noche, en su pequeño cuarto de la Roma, repasó la entrevista una y otra vez. Imaginó lo que habría pasado si se hubiera reído también, si hubiera fingido humildad. Pero no,
No podía hacerlo. Ella no había viajado desde Puebla para complacer a hombres arrogantes. Había llegado para demostrar que su valor no dependía de un acento extranjero. Al día siguiente, muy temprano, bajó al café donde trabajaba su vecina, Lucía, quien le ofreció una taza caliente y una sonrisa solidaria. «Te ves agotada. ¿Cómo te fue ayer?», preguntó, mientras servía leche espumada. «Me fue interesante», respondió Mariela evitando mirarla. «¿Qué pasó?». «El tipo que me entrevistó se burló porque no hablo inglés como él quería». Lucía alzó una ceja con indignación. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que no necesitaba su tarjeta, que el respeto no depende del idioma». Lucía soltó una carcajada breve. «Eso, así se habla. Pero, ¿sabes qué? Aquí en la ciudad hay muchos como él». «No te lo tomes personal». «No me lo tomo personal, pero sí me da coraje», dijo Mariela con los ojos fijos en su taza. «Es como si uno valiera menos por venir de otro lugar o por no hablar inglés». Lucía la observó en silencio. Había algo distinto en esa muchacha, una fuerza que no se rendía, aunque el mundo se burlara. Horas después, mientras caminaba hacia la estación del metro, Mariela escuchó una voz detrás de ella. «Oye, ¿eres la chica que habló con el señor Zavala ayer?». Era Julián, el joven que había visto en la empresa. Mariela lo reconoció al instante. «Sí, soy yo. ¿Por qué lo preguntas?». «Porque vi cómo te respondió. Y cómo le contestaste. No todos se atreven a hacerlo». Mariela sonrió con timidez. «No fue valentía, fue impulso. Llamémosle dignidad», dijo él con un tono sincero. «Yo trabajo en esa empresa. Y créeme, hiciste bien en no quedarte callada». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y tú? ¿Por qué sigues ahí?». Julián suspiró. «Porque a veces uno necesita el trabajo más de lo que le gustaría, pero no todos tenemos el valor de decir lo que pensamos». Caminaron juntos unas cuadras. El ruido de los camiones y el olor a comida callejera acompañaban la conversación. Antes de despedirse, Julián le tendió una tarjeta. «No es de Zavala, es mía. Si alguna vez necesitas ayuda o referencias, llámame». Mariela la tomó con una sonrisa sincera. «Gracias, pero lo que más necesitaba era escuchar eso». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su habitación, Mariela abrió su computadora y buscó cursos gratuitos de inglés. No porque quisiera complacer a nadie, sino porque decidió que dominar el idioma sería una herramienta más, no una medida de su valor. Escribió en su cuaderno otra frase: «No necesito su tarjeta, necesito mis alas». Apagó la luz y se recostó en silencio. Por primera vez desde su llegada, no sintió miedo. Sintió determinación. Al fondo, la ciudad seguía despierta, rugiendo con el sonido de motores, conversaciones y sueños cruzados. Mariela, con el corazón firme, sabía que ese encuentro había sido solo el principio de algo mucho más grande. Lo que aún no imaginaba era que su respuesta resonaría más lejos de lo que podía prever. El amanecer en la colonia Roma tenía un ritmo distinto. El canto de los pájaros se mezclaba con el rugido de los autobuses y el aroma del pan dulce recién horneado. Mariela despertó con una sensación de calma nueva, como si el cansancio de los últimos días se hubiera disipado. La noche anterior había tomado una decisión. No volvería a dejar que nadie definiera su valor. Se vistió con ropa sencilla y salió a caminar. En la esquina, un grupo de vecinos tomaba café en vasos de unicel. La ciudad, aunque imponente, empezaba a sentirse menos ajena. Mariela encontró un anuncio pegado en un poste. «Se busca ayudante en cafetería, turno matutino». No lo pensó mucho. Entró al local y preguntó. La dueña, una mujer robusta y amable, la observó con desconfianza al principio. «¿Tienes experiencia?», preguntó mientras limpiaba la máquina de espresso. «Aprendo rápido», respondió Mariela. «Eso dicen todos. Bueno, si aguantas el ritmo, empiezas mañana». Esa tarde llamó a su madre para contarle. «Mamá, ya tengo trabajo. No es lo que esperaba, pero es algo». «Mija, todo comienzo es bueno si te acerca a donde quieres llegar», dijo la voz cálida al otro lado del teléfono. «Nomás no pierdas la fe». Mariela sonrió. Su madre siempre tenía la palabra exacta para mantenerla firme. El primer día en la cafetería fue agotador. Las filas no terminaban. El calor de la máquina era insoportable y los clientes parecían vivir con prisa. Aún así, había algo reconfortante en el aroma del café,
en el sonido del vapor y en el murmullo constante de conversaciones. Poco a poco, Mariela empezó a notar rostros familiares, oficinistas que pasaban cada mañana, estudiantes que escribían en sus computadoras, ancianos que pedían el mismo pan cada día. Uno de esos clientes habituales era un señor mayor, de cabello canoso y acento norteño. Cada vez que Mariela le servía café, él le hablaba con respeto y curiosidad. «Se nota que no eres de aquí, ¿verdad?» «No, vengo de Puebla. Bonito lugar. Mi madre era de allá. No dejes que esta ciudad te cambie», le dijo sonriendo. Sus palabras la acompañaron el resto del día. Por las noches, después del trabajo, Mariela dedicaba 1 hora a estudiar inglés por su cuenta. Había encontrado videos gratuitos en línea y un cuaderno donde anotaba frases nuevas. No lo hacía por Zavala, sino por ella misma. Cada palabra aprendida era una pequeña victoria. Un viernes por la tarde, mientras servía una orden de capuchino, una joven se sentó en la barra y comenzó a hablarle en inglés. Mariela entendió parte de lo que decía, pero respondió con calma. «Disculpa, todavía estoy aprendiendo. ¿Podrías repetirlo en español?» La chica rió, amable. «Claro, no hay problema. Eres valiente por intentarlo. Muchos ni siquiera lo harían». Esa frase le dio un impulso que no esperaba. Esa noche, al llegar a su habitación, volvió a abrir su cuaderno. Repitió en voz baja cada palabra nueva hasta quedarse dormida. Los días pasaron y la rutina comenzó a sentirse menos pesada. Mariela se adaptaba al ritmo de la ciudad, a sus sonidos y silencios. Empezó a disfrutar de los pequeños logros. Una propina inesperada, un cliente que recordaba su nombre, un nuevo verbo aprendido. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, escuchó en la radio una entrevista a empresarios sobre oportunidades laborales. Uno de ellos hablaba de jóvenes sin visión que no se preparan. Mariela apagó la radio con fastidio. Sabía que ese tipo de gente era la que creía tener el derecho de decidir quién merecía prosperar. «Algún día voy a demostrar que están equivocados», dijo para sí misma. Esa determinación se transformó en energía. Ya no era la chica que llegó con miedo desde Puebla. Ahora tenía propósito, aunque el camino fuera incierto. No sabía que la ciudad estaba a punto de presentarle una nueva oportunidad, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido. En los pisos altos del corporativo Zavala Hotels, el aire siempre olía a perfume caro y a café importado. Las conversaciones eran rápidas, cortadas por risas ensayadas y saludos falsos. Don Ernesto Zavala caminaba por los pasillos como si fueran una extensión de su ego. Su traje azul oscuro relucía bajo la luz blanca de las oficinas y cada paso suyo marcaba autoridad. Todos lo saludaban con una mezcla de respeto y miedo. Esa mañana, mientras revisaba los informes de ventas, frunció el ceño. «¿Quién aprobó este gasto en capacitación?», preguntó con voz seca. Un joven ejecutivo tartamudeó al responder. «Fue el Departamento de Recursos Humanos, señor. Creyeron que sería útil para el personal de recepción». Ernesto soltó un suspiro impaciente. «En lugar de gastar en eso, deberían enseñarles inglés. Es lo único que entienden los turistas que pagan». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a contradecirlo. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado. Zavala se acomodó en su silla de cuero y observó la ciudad desde su ventana panorámica. Ahí abajo, entre el tráfico y el smog, estaba el otro México, el que él prefería no mirar. En su mente, el éxito tenía un idioma, un acento y una apariencia. No soportaba a los empleados que venían de provincias, con sus modales simples y su español lleno de modismos. Los veía como un recordatorio incómodo de sus propios orígenes, algo que había enterrado bajo títulos y contactos. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Elena Zavala, su hija, organizaba una exposición de arte benéfica para jóvenes creadores. Había heredado la inteligencia de su padre, pero no su arrogancia. «Papá, quiero incluir artistas locales, no solo extranjeros», le dijo al entrar a su oficina con una carpeta en las manos. «Elena, no entiendes cómo funciona el mercado», respondió él sin levantar la vista. «Los nombres internacionales atraen patrocinadores, y los locales traen autenticidad», replicó ella firme. Ernesto levantó la mirada, irritado. «Autenticidad no paga las facturas, hija. Cuando tengas tu propia empresa,
podrás experimentar. Por ahora déjame hacer las cosas a mi manera. Elena se marchó sin discutir más, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. En el fondo, sabía que la mentalidad de su padre era el reflejo de muchos empresarios que veían el éxito como un privilegio reservado para unos pocos. Horas después, durante una reunión con inversionistas, Ernesto contaba anécdotas de sus viajes a Estados Unidos, presumiendo su fluidez en inglés. You know, success is not for everyone, dijo entre risas. Los presentes aplaudieron y sonrieron, aunque pocos entendieron realmente lo que había dicho. Era parte del ritual, reírle las gracias, reforzar su poder. Al terminar la jornada, Zavala se dirigió al estacionamiento privado, saludando con indiferencia a los guardias. En el trayecto, una frase de aquella entrevista días atrás cruzó fugazmente por su mente. La excelencia no depende del idioma, sino del respeto. La voz de aquella joven lo había irritado más de lo que admitía. No recordaba su nombre, pero sí su mirada segura. Lo había descolocado. Encendió el motor de su auto y sacudió la cabeza, como si pudiera borrar el pensamiento. «Muchacha insolente», murmuró. Mientras tanto, en los pasillos del corporativo, el rumor de su reacción aún circulaba entre los empleados. Algunos la admiraban en secreto por su valentía, otros la consideraban imprudente. Julián, el mismo joven que la había visto aquel día, pensaba diferente. «A veces hace falta que alguien diga lo que todos callan», comentó a un compañero. Pero su amigo solo respondió: «Sí, y después de eso nadie la vuelve a ver por aquí». Julián guardó silencio. En el fondo sabía que tenía razón. Aún así, algo en esa respuesta le había dejado una huella. En las alturas del edificio, Zavala observaba el atardecer sobre la ciudad. La luz naranja bañaba los rascacielos, y por un instante pensó en su propio reflejo en el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incómodo con la imagen que devolvía el espejo. La mañana amaneció gris, con una llovizna fina que parecía cubrir toda la colonia Roma de un velo plateado. Mariela caminaba hacia la cafetería con el paraguas medio roto y la mente llena de planes. Había pasado ya un mes desde aquella entrevista con Ernesto Zavala, y aunque no lo había vuelto a ver, sus palabras seguían impulsándola a superarse. Cada noche estudiaba inglés frente a la computadora. Cada día practicaba con los clientes extranjeros del café. Poco a poco, su miedo se había convertido en motivación. Mientras colocaba las tazas limpias sobre el mostrador, Lucía entró empapada y con expresión de urgencia. «Mariela, te he estado buscando», dijo sacudiéndose el agua del cabello. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, pero escucha, en la empresa donde trabajo hay una vacante temporal, en administración. No es gran cosa, pero pagan mejor que aquí». Mariela la miró sorprendida. «¿De verdad crees que tengo oportunidad?» «Claro, te van a entrevistar si mando tu solicitud hoy mismo, pero debes decidirte ya». Mariela dudó un instante. No quería volver a pasar por otra humillación, pero tampoco podía dejar escapar una posibilidad así. «Hazlo», dijo al fin. «Manda mi solicitud». Lucía sonrió aliviada. «Perfecto, es en el corporativo Zavala Hotels en Santa Fe». Mariela se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo unos segundos. «¿Zavala Hotels?», repitió en voz baja. «Sí, ¿por qué?» «Nada», respondió, intentando sonar tranquila. «Solo que conozco al dueño». Lucía arqueó las cejas, incrédula. «¿Conoces a Zavala?» «Digamos que tuve una entrevista con él, y no fue precisamente amable». Lucía se llevó la mano al pecho. «Ay, amiga, pues ojalá ni te reconozca. Pero si lo hace, que te reconozca por tu talento». Durante el resto del día, Mariela trató de mantener la calma. Entre pedidos de café y conversaciones rápidas con los clientes, su mente ya estaba en Santa Fe. Recordaba la oficina amplia, la risa arrogante, la humillación, pero también recordaba su respuesta firme, aquella que la había hecho sentir viva. Esa noche, antes de dormir, revisó su currículum. Lo actualizó, corrigió errores y añadió su experiencia en la cafetería. Atención al cliente, manejo de caja, resolución de conflictos. Se dio cuenta de cuánto había crecido en pocas semanas. Ya no era la chica temerosa que había llegado desde Puebla. Ahora era alguien dispuesta a enfrentar lo que fuera. Al día siguiente recibió un mensaje de Lucía. «Te confirmaron entrevista.
Mañana a las 10:00 a.m. en Santa Fe. No faltes. Mariela sintió un vuelco en el estómago. Guardó el teléfono y respiró hondo. Va por mí, susurró, por todo lo que he aguantado. La noche se le hizo eterna. Ensayó respuestas frente al espejo, eligió su ropa con cuidado, repasó vocabulario en inglés por si lo necesitaba. Cuando al fin se recostó no pudo dormir. La lluvia seguía golpeando el techo y el sonido del agua la acompañó hasta el amanecer. Al subir al autobús rumbo a Santa Fe, la ciudad se desplegó ante ella. Los edificios altos, las avenidas congestionadas, los anuncios luminosos. Todo le parecía un mundo aparte, uno donde nunca se había sentido bienvenida. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. Miró por la ventana y pensó en su madre, en las palabras que le había dicho antes de partir. «Mija, el respeto se gana con dignidad, no con miedo». Las repitió en silencio, una y otra vez. Al llegar frente al edificio de cristal del corporativo, el corazón le latía tan fuerte que sintió que podía escucharlo. Apretó los puños y exhaló lentamente. «No vine a rogar», dijo para sí misma. «Vine a demostrar que merezco estar aquí». Lo que Mariela no imaginaba era que, detrás de esas puertas, la esperaba mucho más que una entrevista. Su destino estaba a punto de entrelazarse una vez más con el hombre que había intentado humillarla. El edificio de Zavala Hotels se alzaba como un gigante de vidrio bajo el sol de la mañana. Cada reflejo en sus ventanales parecía devolverle a Mariela una imagen distinta de sí misma. La joven insegura que llegó desde Puebla y la mujer decidida que ahora se preparaba para entrar. Respiró profundo antes de atravesar las puertas giratorias. En la recepción, el ambiente era elegante y frío. El aroma del café importado y el sonido tenue de los teclados creaban una atmósfera de precisión. Una recepcionista con voz monótona la atendió sin mirarla demasiado. «Buenos días. Tengo una entrevista a las 10», dijo Mariela. «Nombre, por favor». «Mariela Ortega Ramírez». La recepcionista tecleó unos segundos y asintió. «Espere un momento, por favor». Mientras aguardaba, Mariela observó los cuadros minimalistas, las plantas perfectamente alineadas, las sonrisas contenidas del personal. Todo parecía calculado para impresionar. En el fondo, escuchó el eco de unas risas conocidas. El sonido la hizo girar y por un instante su cuerpo se tensó. No podía confundir esa voz. Era él. Don Ernesto Zavala caminaba acompañado de 2 ejecutivos. Vestía un traje gris impecable y un reloj que brillaba con arrogancia. Hablaba en inglés con sus acompañantes, exagerando cada palabra. «Good management is about control, not compassion», decía. Cuando pasó cerca de ella, sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Zavala frunció el ceño intentando ubicar ese rostro que le resultaba familiar. «¿Nos conocemos?», preguntó con tono distraído. «Tuvimos una entrevista hace un mes», respondió Mariela con serenidad. Él la observó unos segundos más y entonces sonrió con condescendencia. «Ah, claro, la chica del inglés. Pensé que te habías rendido». «No suelo rendirme», dijo ella firme. La recepcionista intervino rápidamente. «Señor Zavala, ella tiene cita con recursos humanos para la vacante temporal». «¿Con nosotros?», preguntó él fingiendo sorpresa. «Qué curioso. Bueno, veremos si ahora sí puede impresionar a alguien». Sin decir más, se alejó por el pasillo, dejando tras de sí el aroma fuerte de su perfume y una sensación amarga en el aire. Mariela apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. No iba a permitir que una provocación la desestabilizara. Poco después, Lucía salió de una oficina cercana y la abrazó con una sonrisa nerviosa. «¿Lo viste?», preguntó en voz baja. «Sí, y no ha cambiado nada». «Tú tampoco. Sigues igual de valiente», dijo Lucía, guiándola hacia la sala de entrevistas. Dentro, un panel de 3 personas la esperaba. Uno de ellos era Julián, el mismo joven que la había defendido en silencio aquella vez. Al verla entrar, le dedicó una sonrisa discreta, casi cómplice. La entrevista comenzó con preguntas técnicas, manejo de bases de datos, atención al cliente, resolución de problemas. Mariela respondió con claridad, apoyándose en su experiencia en la cafetería. Los entrevistadores parecían interesados. «Veo que trabajó en atención al público», dijo uno de ellos.
¿Qué aprendió de esa experiencia? Aprendí que el servicio no se trata solo de sonreír. Se trata de escuchar, entender y respetar a quien tienes enfrente, sin importar si habla inglés o español. Hubo un silencio breve. Julián la miró con una mezcla de admiración y orgullo. El comentario parecía inocente, pero todos entendieron la alusión. La reunión concluyó con un apretón de manos. «Te avisaremos en los próximos días», dijo el encargado de recursos humanos. Al salir, Lucía la esperaba ansiosa. «¿Cómo te fue?» «Bien. No sé si me contratarán, pero al menos dije lo que quería decir». Mientras bajaban por el ascensor, Mariela miró su reflejo en las paredes de acero. Ya no se veía pequeña ni intimidada. Se veía firme, segura, lista. Afuera, el ruido de la ciudad la envolvía como una promesa. No sabía qué decidirían los jefes, pero algo era seguro. Había dejado una huella, y esa huella pronto cambiaría más de una percepción dentro de esas paredes de cristal. El lunes siguiente, el correo electrónico con el asunto «Bienvenida al equipo» llegó como un rayo de luz en la pantalla del celular de Mariela. Lo leyó 1, 2, 3 veces, asegurándose de no estar imaginándolo. Había sido contratada. El puesto era temporal, pero para ella significaba una oportunidad real, un punto de partida. Esa mañana salió de su habitación con una mezcla de nervios y entusiasmo. La colonia Roma despertaba con su bullicio habitual. Vendedores ambulantes, aroma a tamales, el sonido lejano de una guitarra callejera. Mariela tomó el metro hacia Santa Fe, observando los contrastes de la ciudad. Cada estación representaba un mundo distinto, del ruido y el calor, a los trajes formales y el inglés de oficina. Al llegar al corporativo, la recibió una empleada de recursos humanos que le entregó una identificación y un manual de bienvenida. «Tu puesto será en el área de atención corporativa», le explicó. «Apoyarás con reportes y seguimiento de clientes internacionales». Mariela asintió, intentando ocultar el temblor en las manos. «Entendido. Haré lo mejor que pueda». Su escritorio estaba en un extremo del piso 17. Desde ahí podía ver parte de la ciudad, una extensión inmensa que le recordaba lo lejos que estaba de casa. Los compañeros la saludaron con cortesía distante. Algunos la observaban con curiosidad, otros con indiferencia. En los pasillos las conversaciones se entrelazaban en español e inglés, como si el segundo idioma fuera una contraseña invisible para pertenecer. Durante la primera semana, Mariela se concentró en aprender cada detalle: formatos, clientes, procesos. Tomaba notas, hacía preguntas, se quedaba después del horario para revisar informes. Julián, su conocido del encuentro anterior, la ayudaba cuando veía que se trababa con algún documento. «No te preocupes», le decía en voz baja. «A todos nos cuesta al principio». «Sí, pero yo no tengo margen de error», respondía ella. «Y tampoco lo necesitas», contestaba él con una sonrisa. Poco a poco empezó a ganarse el respeto de algunos compañeros. Su manera de trabajar, su precisión y su calma la hacían destacar. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Un supervisor llamado Rodrigo la observaba con una mezcla de desdén y desconfianza. «Vienes recomendada, ¿verdad?», le preguntó una tarde. «No, entré por entrevista». Curioso. Aquí no solemos contratar a gente sin experiencia en corporativos». «Tal vez hacía falta alguien con otra perspectiva», respondió Mariela sin alzar la voz. Rodrigo no contestó. Se limitó a marcharse con una sonrisa fría. Esa noche, cuando todos se habían ido, Mariela se quedó revisando unos reportes atrasados. El silencio del piso vacío la envolvía. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si observaran su esfuerzo. En ese momento, comprendió que no competía con nadie más, solo con sus propios miedos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina exigente. Las reuniones eran rápidas, llenas de tecnicismos y frases en inglés. Mariela entendía cada vez más, aunque prefería responder en español. Había quienes se burlaban de su acento, pero ella no les daba importancia. Había venido a aprender, no a imitar. Un viernes por la tarde, Zavala apareció inesperadamente en el área de trabajo. Todos se pusieron tensos. Caminó entre los escritorios con mirada evaluadora hasta detenerse frente a Mariela. «Así que decidiste quedarte», dijo con tono ambiguo. «Mientras cumpla con mi trabajo no veo razón para irme», respondió ella. «Veremos si piensas igual cuando empiecen las verdaderas pruebas».
Aquí no todos resisten la presión. Estoy acostumbrada a eso, señor Zavala. El silencio que siguió fue denso. Zavala la miró un instante más y se marchó sin decir nada. Julián la observó desde su escritorio con admiración contenida. Cuando por fin terminó la jornada, Mariela salió del edificio con el corazón acelerado pero sin miedo. Había resistido su primer enfrentamiento directo y lo había hecho sin perder la calma. Mientras el viento de la noche rozaba su rostro, comprendió que el desafío no era gritar más fuerte que los demás, sino mantenerse firme cuando todos esperaban verla caer. El lunes amaneció con un aire pesado, como si la ciudad adivinara que algo importante estaba por suceder. En el piso 17 del corporativo Zavala Hotels, todos parecían tensos. Ese día se presentaría un informe clave ante el consejo directivo, y Mariela había sido asignada para preparar parte de los datos financieros. Era su primera vez participando en algo tan grande. Desde temprano, revisó una y otra vez las cifras cuidando cada detalle. Julián se acercó a su escritorio con un café y una sonrisa tranquilizadora. «Respira, todo va a salir bien. No quiero fallar», dijo ella sin apartar la vista de la pantalla. «No lo harás, solo confía en ti». El reloj marcaba las 10 cuando Rodrigo, el supervisor, se acercó. «Necesito el archivo final en 10 minutos. El jefe quiere revisarlo antes de la junta». «Ya casi lo termino», respondió Mariela. «Apúrate», dijo él, con ese tono impaciente que siempre la incomodaba. Mientras copiaba los datos al formato oficial, un error en la hoja de cálculo pasó desapercibido. Un número, apenas un dígito mal colocado, alteró toda una columna de resultados. No lo notó. Entregó el archivo a Rodrigo y siguió trabajando en silencio. Horas después, durante la presentación, los ejecutivos se reunieron en la sala principal. Zavala presidía la mesa, imponente, con esa mirada que buscaba fallas más que logros. Mariela observaba desde fuera, nerviosa, mientras Rodrigo exponía los resultados. Al llegar a la parte del reporte que ella había preparado, la tensión se volvió palpable. ¿Alguien puede explicarme por qué las cifras del trimestre no coinciden con los reportes contables?, preguntó Zavala, golpeando suavemente la mesa con su pluma. Rodrigo palideció. «Debe ser un error de captura», balbuceó. «¿Un error de captura en una presentación ante inversionistas?», repitió Zavala con una sonrisa gélida. «Inaceptable. ¿Quién revisó estos números?». Rodrigo dudó un segundo antes de señalar hacia la puerta. «La asistente nueva, señor». Todos voltearon a mirar. Mariela sintió el calor subirle al rostro. Entró a la sala, intentando mantener la calma. «Fui yo, señor Zavala. Asumo la responsabilidad». Zavala la observó unos segundos, disfrutando del momento. «¿Otra vez tú?». «Siempre en el lugar equivocado». «Cometí un error y lo corregiré de inmediato», dijo con voz firme. «En esta empresa los errores cuestan dinero. Tal vez deberías recordar eso antes de intentar demostrar lo que no sabes». El silencio fue largo y humillante. Mariela apretó los labios y asintió. «Tiene razón. Pero también sé que equivocarse es parte de aprender. No volverá a pasar». Zavala la miró con desprecio antes de hacer un gesto para que se retirara. Mariela salió sin decir más, con el corazón golpeando en el pecho. Afuera, Julián la alcanzó. «No te preocupes», dijo él. «Todos vieron que Rodrigo te entregó el archivo con prisa». «No importa», respondió. «Al final el error es mío». Esa tarde, mientras revisaba los documentos para corregir la falla, una voz suave la sacó de sus pensamientos. «¿Eres Mariela Ortega?», preguntó una joven elegantemente vestida. «Sí, soy Elena Zavala», dijo ella, extendiendo la mano. «Escuché lo que pasó. Vi cómo asumiste la culpa sin buscar excusas. Eso dice mucho de ti». Mariela dudó un segundo antes de responder al saludo. «Solo hice lo correcto». «A veces lo correcto no es lo más fácil», dijo Elena. «Mi padre no suele tolerar errores, pero tampoco reconoce el valor de quien enfrenta las consecuencias. No cambies eso». Las palabras de Elena quedaron flotando en su mente mucho después de que se marchó. Por primera vez desde su llegada, alguien dentro de ese mundo frío le hablaba con respeto. Esa noche, mientras salía del edificio, Mariela sintió una mezcla de cansancio y claridad. Había cometido un error. Sí, pero también había ganado algo más valioso. La certeza de que incluso los tropiezos
podían abrir caminos que nadie esperaba. El fin de semana llegó como un respiro. Después del error y de los días tensos en el corporativo, Mariela necesitaba volver a donde todo comenzó. Tomó el primer autobús rumbo a Puebla. A través de la ventana, el paisaje se transformaba lentamente. Los rascacielos quedaban atrás, y los campos, verdes y húmedos por la lluvia reciente, le devolvían la calma que había perdido. Al llegar, el olor a pan recién horneado y a tierra mojada la envolvió. Las calles eran más silenciosas, las miradas más cálidas. En la puerta de su casa, doña Teresa la esperaba con los brazos abiertos y los ojos húmedos. «Sabía que ibas a venir», dijo sonriendo. Cuando el alma se cansa, el corazón siempre busca su raíz. Mariela la abrazó con fuerza. «Necesitaba verte, mamá». Dentro de la pequeña cocina, el sonido del hervor del café llenaba el aire. Se sentaron frente a frente, y Mariela le contó todo. La entrevista, la burla, el trabajo, el error. Doña Teresa la escuchó sin interrumpirla, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Y tú qué sentiste cuando ese hombre te humilló otra vez?», preguntó al final. «Rabia, pero también orgullo». No me quedé callada. «Entonces ya ganaste», dijo su madre, con una serenidad que solo los años dan. «El respeto no se mide por los títulos ni por el inglés que hables. Se mide por la forma en que te sostienes cuando quieren verte caer». Mariela bajó la mirada, conmovida. «A veces siento que estoy sola allá, que el mundo allá arriba no tiene lugar para alguien como yo». Doña Teresa sonrió. «Los de allá arriba también necesitan mirar hacia abajo, mija. Solo que no todos tienen el valor. Tú sí». El silencio se llenó del canto de los pájaros y del golpeteo suave de la lluvia en el techo. Mariela sintió que el peso en su pecho comenzaba a disiparse. Recordó su infancia, los días en que ayudaba a su madre en el mercado, las risas, los sueños que parecían imposibles. «¿Sabes?», dijo ella mirando la taza vacía. «A veces pienso que estudiar, trabajar, hablar otro idioma, todo eso lo hago para demostrar que puedo. Pero quizá no necesito demostrar nada». «Exacto», respondió doña Teresa. «No estás allá para probarle nada a nadie. Estás allá para construir tu propio camino. Que te miren o no, eso ya no importa». La conversación se extendió hasta que el sol se escondió detrás de los cerros. Antes de dormir, Mariela salió al patio. El aire olía a hojas mojadas y a recuerdos. Miró el cielo oscuro y pensó en su padre, en cómo siempre le decía que la honestidad era la fuerza de los valientes. A la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno, doña Teresa le entregó un pequeño medallón envuelto en tela. «Era de tu abuela. Lo llevaba cuando empezó a trabajar en la ciudad. Dijo que le recordaba quién era, aunque los demás lo olvidaran». Mariela lo tomó con cuidado, sintiendo el metal frío en sus manos. «Gracias, mamá. Lo llevaré conmigo. Y prométeme algo», dijo ella, mirándola a los ojos. «No cambies tu manera de hablar, ni tu forma de ver la vida. El idioma puede abrir puertas, pero el corazón es el que te deja entrar». Mariela asintió, conteniendo las lágrimas. Ese día regresó a la terminal con el alma más ligera. Mientras el autobús partía, miró por última vez las montañas que rodeaban su pueblo. Llevaba consigo algo más que un medallón. Llevaba las voces de su pasado, el eco de la mujer que la crió y la fuerza de las raíces que nunca pensó abandonar. Al acercarse a la ciudad, el horizonte volvió a llenarse de luces y concreto. Pero esta vez, Mariela no sintió miedo. Estaba lista para volver, y en su mente resonaban las palabras de su madre como una brújula que no falla. El respeto se gana con dignidad, no con miedo. La semana siguiente, Mariela regresó al corporativo con una nueva energía. El medallón que su madre le había dado descansaba bajo su blusa, frío contra la piel, pero cálido en significado. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto, decidida a no dejarse intimidar. Los días transcurrían con el ritmo implacable de los números y las reuniones. El ambiente seguía tenso. Ernesto Zavala estaba más exigente que nunca, presionando a todos por un nuevo contrato con una cadena internacional. En los pasillos se escuchaban rumores, aumentos de presupuesto, acuerdos extraoficiales, tratos que no figuraban en los reportes. Una tarde, mientras revisaba documentos de proveedores, Mariela notó algo que no cuadraba. Las cifras eran inconsistentes. Ciertos pagos parecían duplicados
y otros tenían firmas digitales alteradas. Llamó a Julián. «Mira esto», le dijo, señalando la pantalla. «Estos gastos no están en el sistema principal». Él frunció el ceño. «Eso no puede ser un error. Alguien está moviendo dinero fuera del control contable. ¿Y si lo reportamos? Tendríamos que saber quién lo autorizó», respondió con cautela. «Pero si es lo que creo, eso viene de arriba». El corazón de Mariela se aceleró. Sabía que de arriba significaba Zavala. Pensó en quedarse callada, fingir que no había visto nada. Pero la voz de su madre resonó en su mente. El respeto se gana con dignidad, no con miedo. Esa noche no pudo dormir. Miró los papeles una y otra vez, sopesando las consecuencias. Si denunciaba lo que había descubierto, pondría en riesgo su trabajo, tal vez su reputación. Pero si callaba, sería cómplice. A la mañana siguiente, Elena Zavala apareció en el piso de administración. Caminaba con su elegancia habitual, saludando con amabilidad. Cuando pasó junto al escritorio de Mariela, notó su preocupación. «¿Todo bien?», preguntó. «Estoy revisando unos reportes irregulares», respondió intentando sonar tranquila. Elena la miró con atención. «Ten cuidado. En esta empresa hay cosas que es mejor no ver». «Con respeto, señorita. Creo que lo que no se ve es lo que más daño hace». Esa respuesta quedó suspendida entre ambas, como un reflejo de lo que ninguna se atrevía a decir abiertamente. Horas más tarde, Mariela fue llamada a la oficina de Rodrigo. Lo encontró serio, con los brazos cruzados. «¿Estuviste revisando los informes de gastos?» «Sí, había inconsistencias. No te corresponde hacer eso. Aquí las cosas se manejan de otro modo». «¿De qué modo?», preguntó con firmeza. «Del modo en que se te diga. Tú estás aquí para obedecer, no para cuestionar». Mariela sostuvo su mirada sin temblar. «Entonces quizás estoy en el lugar equivocado». Rodrigo la despidió con una advertencia velada. «No te metas en problemas que no entiendes», le dijo antes de volver a su computadora. Al salir, Julián la esperaba. «¿Te habló?» «Sí. Me dejó claro que hay líneas que no debo cruzar». «¿Y las vas a cruzar?» «No lo sé todavía, pero alguien tiene que hacerlo». El resto del día pasó lento. Mariela apenas podía concentrarse. Sentía la presión del entorno, las miradas de quienes sospechaban que algo sabía. Al caer la tarde, imprimió copias de los documentos y las guardó en su bolso. No tenía un plan, pero sí una decisión. No permitiría que la verdad quedara enterrada. Cuando salió del edificio, la ciudad se encontraba envuelta en una bruma anaranjada. Los autos rugían en las avenidas. La vida seguía, indiferente. Mariela miró su reflejo en una vitrina y pensó en lo que estaba a punto de hacer. No se trataba solo de números ni de dinero. Se trataba de justicia, de respeto por los que trabajaban día y noche, creyendo en un sistema que los usaba y los callaba. Mientras caminaba hacia el metro, apretó el medallón contra el pecho y susurró para sí: «Si tengo que elegir entre el miedo y la verdad, elijo la verdad». El lunes comenzó con una tensión silenciosa que recorría los pasillos del corporativo como una corriente invisible. Mariela había decidido que denunciaría las irregularidades, pero aún no sabía a quién acudir. Julián le sugirió hacerlo de forma anónima, pero ella sabía que las denuncias sin rostro, en lugares como ese, acababan en la papelera. «Tengo que hacerlo bien», le dijo. «Si voy a exponer esto, tiene que ser con pruebas». Pasó horas escaneando documentos, organizando fechas, armando un informe detallado. Lo guardó en una memoria USB que llevaba siempre consigo. Sabía que corría riesgos, pero sentía que cargar con el silencio le pesaba más que cualquier consecuencia. Aquel martes, Elena Zavala volvió a recorrer los pasillos del área administrativa. Al verla, Mariela sintió una oleada de impulso. Se acercó discretamente. «¿Podemos hablar?». Elena la llevó a una sala vacía. «¿Es sobre lo que encontraste?», preguntó antes de que Mariela dijera una palabra. «Sí, hay evidencia de desvíos, contratos inflados y pagos duplicados. No sé hasta dónde llega esto, pero no me puedo quedar callada». Elena asintió, seria. «Déjame verlo. Si lo que dices es cierto, lo llevaré al consejo». Mariela le entregó una copia de los documentos. Al salir de la sala, sintió algo nuevo: esperanza. Por primera vez no estaba sola, pero esa esperanza no duró mucho. Al día siguiente, al llegar a su escritorio, su computadora no encendía. El sistema le marcaba acceso denegado. Confundida,
Fue a preguntar a Recursos Humanos, pero la hicieron esperar casi una hora. Finalmente, un guardia la acompañó a una oficina donde Rodrigo la esperaba con una expresión que mezclaba lástima y satisfacción. «Hemos detectado que intentaste ingresar a archivos restringidos», dijo él con tono frío. «Es una violación directa a las políticas internas. Yo no accedí a nada ilegal. Revisé documentos a los que tenía acceso. No lo parece. En cualquier caso, la empresa ha decidido terminar tu contrato de forma inmediata». Mariela sintió como el mundo se le desmoronaba. «¿Esto viene de Zavala?», preguntó. «Las decisiones aquí no se cuestionan, Mariela», respondió Rodrigo mientras firmaba un papel. «Puedes recoger tus cosas». Afuera, Julián la esperaba con el rostro pálido. «¿Qué pasó?». «Me despidieron. Me culpan de algo que no hice». «No puede ser». «¿Y Elena?». «No sé. Tal vez nunca tuvo la intención de ayudarme». Con el corazón hecho trizas, recogió sus pertenencias en silencio. Al pasar frente a los escritorios, algunos la miraban con incomodidad, otros con indiferencia. Nadie dijo una palabra. Ya en la calle, con la mochila al hombro, Julián se acercó. «Lo siento tanto». «No es tu culpa», dijo ella, pero su voz apenas era un susurro. «Rodrigo, él te delató. Lo escuché hablar por teléfono. Le dijo a Zavala que tú habías alterado los archivos». «¿Y lo grabaste?», preguntó Mariela con una chispa de esperanza. Julián bajó la mirada. «No me atreví». Mariela cerró los ojos. El mundo que había tratado de construir se desmoronaba frente a ella. Pero algo dentro no se quebraba. No del todo. «Está bien», dijo. «Si quieren callarme, tendrán que hacer más que despedirme». Esa noche, desde su cuarto en la Roma, escribió cada detalle en un documento. Nombres, fechas, cifras. Guardó todo en una carpeta y la tituló «La verdad no se despide». Sabía que el camino que venía sería más difícil que nunca, pero también sabía que no podía detenerse. El silencio del cuarto se rompía solo por el sonido de las teclas y su respiración firme. Había perdido su empleo, pero no su voz, y esa voz pronto haría más ruido del que Zavala jamás imaginaría. El amanecer en la Ciudad de México fue gris y húmedo. Mariela despertó con la mente agitada, pero con una convicción más clara que nunca. La noche anterior había organizado todo: los documentos, los correos, los nombres. Cada pieza del rompecabezas estaba ahí, y ahora debía decidir cómo hacerlo público. Se sentó frente a su computadora, abrió la carpeta «La verdad no se despide» y respiró hondo. No podía enviarlo a cualquier medio. Necesitaba uno que no estuviera atado a intereses empresariales, uno que se atreviera a incomodar. Pensó en un canal independiente de investigación que solía ver en YouTube. Contaban historias de corrupción con pruebas contundentes y sin miedo a las represalias. Redactó un mensaje breve, directo, adjuntó los archivos y agregó su número de contacto. Lo leyó 3 veces antes de enviarlo. Cuando finalmente hizo clic en enviar, sintió como si soltara una carga de toneladas. Pasaron 2 días sin respuesta. Mariela se obligaba a mantenerse ocupada. Salía a caminar, leía, estudiaba inglés, pero su mente regresaba siempre a los mismos documentos. En una de esas caminatas por la Roma, su celular vibró. Un número desconocido. «Mariela Ortega», dijo una voz masculina al otro lado. «Sí, te hablo de Canal Abierto MX. Recibimos tu material. Queremos entrevistarte, pero de forma confidencial. ¿Estás dispuesta?». «Más que dispuesta», respondió sin dudar. La reunión fue en una oficina pequeña, alejada del centro. Un periodista de mirada seria, voz pausada y cuaderno en mano, le hizo preguntas precisas. Mariela respondió con firmeza, sin adornos. Cuando terminaron, él la miró con respeto. «Esto puede sacudir a mucha gente. ¿Estás lista para lo que venga?». «No estoy buscando fama, solo justicia». 3 días después, el reportaje se publicó bajo el título «Hoteles de lujo, cuentas sucias, la denuncia que Zavala quiere silenciar». Incluía audios, documentos y el testimonio anónimo de una ex empleada. En menos de 24 horas, el video acumuló miles de reproducciones. Las redes sociales ardían. El nombre de Ernesto Zavala era tendencia. El escándalo estalló como una bomba. Algunos empleados del corporativo comenzaron a filtrar más información. Las autoridades financieras iniciaron una revisión interna.
Mientras tanto, en la oficina principal, Zavala estallaba de furia. «¡Encuentren a la responsable!», gritaba golpeando la mesa. «Quiero su nombre, su cara y que no vuelva a trabajar en esta ciudad». Pero era tarde. La opinión pública ya había puesto sus ojos sobre él. Incluso algunos medios internacionales retomaron el caso. El imperio intocable de Zavala empezaba a tambalearse. Lucía fue una de las primeras en escribirle a Mariela. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó por mensaje. «Sí. Eres valiente, estoy orgullosa de ti». Julián la llamó esa misma noche. «¿Estás bien?». «Más que bien. Siento que por fin respiro». Zavala está furioso, pero no puede hacer nada. Está rodeado. Ya era hora de que alguien le dijera que el poder tiene límites. Días después, Mariela recibió una invitación inesperada. Elena Zavala quería verla. Dudó al principio, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería discreta del centro. Elena llegó sin escoltas ni formalidades. «Sabía que fuiste tú», dijo apenas se sentaron. «No me arrepiento». «Y no deberías. Yo también presenté una denuncia ante el consejo. Me ignoraron. Supongo que tú hiciste lo que yo no me atrevía a hacer. Solo hice lo que debía. Y gracias a eso, mi padre enfrentará lo que ha evitado por años». Elena sacó un sobre y se lo tendió. «Estoy saliendo de la empresa. Voy a empezar algo nuevo. Transparente, independiente. Me gustaría que tú formaras parte». Mariela la miró sorprendida. «¿Conmigo?». «Contigo. Gente como tú es la que quiero a mi lado». Mariela guardó el sobre sin responder de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. Pero una cosa era segura. Por primera vez, no era ella quien tocaba puertas. Ahora las puertas se abrían hacia ella. Mariela pasó la noche sin dormir, leyendo una y otra vez la carta de Elena. Dentro del sobre había un proyecto bien estructurado. Una nueva firma consultora enfocada en sostenibilidad, trato justo a empleados y transparencia total. Lo más inesperado era ver su nombre ahí en la propuesta. Coordinación Administrativa, Mariela Ortega Ramírez. Al amanecer, salió a caminar por el Parque México. El cielo estaba despejado y el viento fresco acariciaba su rostro. Pensó en todo lo que había vivido desde que llegó a la ciudad. El desprecio, las humillaciones, el esfuerzo, la traición, pero también pensó en quienes la habían sostenido, en las palabras de su madre, en la mirada de Julián, en el gesto de Elena. Cuando volvió a casa, marcó el número del sobre. «Hola», dijo Elena al contestar. «¿Leíste todo?». «Sí». Me tomó por sorpresa. «Lo sé. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que esto no es caridad. Es confianza. Confianza no es algo que se regale. Se gana», respondió Mariela. «¿Por qué yo?». «Porque te enfrentaste a mi padre sin tener nada que perder. Porque no te vendiste ni por miedo ni por interés. Porque vi en ti lo que este mundo necesita». Hubo un silencio breve. «Estoy dentro», dijo Mariela. «Bienvenida», respondió Elena. «Vamos a empezar desde cero, pero esta vez lo haremos bien». Durante las semanas siguientes, comenzaron a trabajar desde un pequeño despacho en la colonia Juárez. Nada de oficinas lujosas ni asistentes personales. Solo ellas, un par de escritorios y una misión clara. Mariela organizaba el sistema administrativo, creaba presupuestos, diseñaba protocolos. Su experiencia, antes subestimada, ahora era esencial. Un día, mientras revisaban propuestas de clientes, Elena la miró con seriedad. «¿Te imaginas si mi padre supiera que tú eres la base de este proyecto?». Probablemente se atragantaría con su ego. Ambas rieron y en esa risa algo se liberó. Poco a poco, la firma comenzó a ganar atención. Algunas empresas pequeñas buscaban asesoría ética. Medios independientes hablaron del proyecto como una respuesta real al modelo tóxico de muchas grandes corporaciones. Mariela, sin buscarlo, se convirtió en referente. Fue invitada a paneles, charlas universitarias, espacios donde compartía su historia no como víctima, sino como ejemplo de resistencia. Una tarde, mientras caminaba con Julián por el centro histórico, él se detuvo frente a un mural que decía: «La verdad no se despide». «¿Sabías que tú inspiraste eso?». «Me lo han dicho, pero nunca pensé que una carpeta con ese nombre llegaría tan lejos». «Llegaste tú, Mariela, y eso vale más que 1000 informes». Ella sonrió, sintiendo por primera vez que todo había tenido sentido. La lucha, el dolor,
las derrotas. Cada paso la había llevado a ese presente. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre sin remitente bajo su puerta. Dentro había una tarjeta. Era la misma que Zavala le había ofrecido el día de su primera entrevista, solo que ahora, con tinta negra cruzando el nombre, no había nota ni firma. Solo el silencio de alguien que sabía que había perdido más que poder, había perdido el respeto. Mariela guardó la tarjeta en su cuaderno, no como trofeo, sino como recordatorio. «Que nunca se me olvide de dónde vengo», dijo en voz baja. El mundo seguía girando. Los poderosos caían, los invisibles se alzaban, y entre todos esos movimientos, ella se mantenía firme. No por ambición, sino por propósito. Y aunque aún quedaba mucho por construir, sabía que por fin no estaba sola. El evento anual de innovación empresarial se celebraba en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las luces, las cámaras y el murmullo constante de asistentes de todo el mundo llenaban los pasillos. Era un escenario imponente, diseñado para mostrar poder, conexiones y vanguardia. Mariela, vestida con un conjunto sobrio y elegante, caminaba entre los stands con una carpeta en mano. Representaba a la firma que ahora codirigía junto a Elena. Tenía una ponencia programada en una de las salas menores, enfocada en modelos de gestión ética en empresas emergentes. No buscaba protagonismo, solo compartir su experiencia. Aún así, varios asistentes se acercaban con respeto, algunos reconociendo su rostro por la entrevista que había dado meses atrás. Mientras se preparaba para hablar, alguien la llamó por su nombre. Se giró y, para su sorpresa, allí estaba él, Ernesto Zavala. Vestía su habitual traje a medida, pero su rostro no era el mismo. Había perdido esa arrogancia automática. Su mirada no mostraba superioridad, sino una mezcla de orgullo herido y nostalgia del poder que se le escapaba de las manos. «Mariela Ortega», dijo con una sonrisa incómoda. «Veo que al final aprendiste inglés». Ella lo miró con serenidad. «Sí, lo suficiente para entender lo que dicen y más aún lo que callan». Él rió, pero sin fuerza. «No guardo rencores, apa, ¿sabes? Todos cometemos errores». «Los errores se aceptan, señor Zavala. Usted los escondió durante años». La respuesta fue cortante, pero sin agresión. Era solo la verdad, dicha de frente. Zavala bajó la mirada por un segundo. «Al menos reconozco que fui injusto contigo. Más que injusto. Usted fue soberbio. Me subestimó por cómo hablaba, de dónde venía, por no encajar en su molde. Pero gracias a eso descubrí lo que valgo». Él asintió sin palabras. Por primera vez Mariela vio en él algo humano. No ternura, no arrepentimiento pleno, solo cansancio. «¿Te quedarás a mi conferencia?», preguntó ella. «No, ya no tengo espacio en estas agendas. Tal vez porque estas agendas ahora las escribimos otros». Zavala sonrió con resignación. Le tendió la mano. «Suerte, Mariela. No necesito suerte, necesito ética. Esa no se compra». Él se alejó sin volver la vista. Mariela lo observó desaparecer entre la multitud. No sintió triunfo, sintió paz. Al ingresar a la sala, el público la recibió con aplausos breves. Se colocó frente al micrófono, acomodó sus papeles y miró a los asistentes. Hace un año estaba sirviendo café en una cafetería de barrio. Hace 6 meses me despidieron por decir la verdad. Hoy estoy aquí no porque hable perfecto inglés, sino porque decidí no traicionar mis principios. Algunas personas asentían, otras tomaban notas. Una joven en la primera fila sonreía con admiración. Nos han enseñado que hay una sola forma de éxito: tener poder, hablar como extranjero, vestir caro, vestir. Pero el verdadero éxito es construir sin pisar a nadie. Es mirar a los ojos a quien limpia el piso y tratarlo con el mismo respeto que a quien firma el cheque. Los aplausos fueron sinceros, fuertes. Al bajar del estrado, Elena la esperaba con una expresión orgullosa. «Estuviste brillante. Solo dije lo que necesitaba decir». Caminaron juntas hacia la salida. Mariela llevaba el medallón de su abuela bajo la ropa, como siempre. Afuera la ciudad brillaba bajo el atardecer. «¿Lista para lo que sigue?», preguntó Elena. «Más que nunca», respondió Mariela, porque después de tanto entendía algo esencial. Aprender inglés le había abierto puertas, sí, pero había sido su dignidad la que le enseñó a no arrodillarse ante nadie. Era domingo por la mañana,
y la ciudad despertaba lentamente bajo una luz suave que se colaba entre los edificios. En la colonia Roma, el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento marcaba el ritmo de un día distinto. Mariela caminaba sola por la avenida Álvaro Obregón, con un café en mano y los pensamientos en calma. Había pasado un año desde que llegó por primera vez, cargando sueños, miedos y una carpeta que entonces representaba todo lo que tenía. Ahora, su andar era distinto, más firme, más consciente. Se detuvo frente a una librería pequeña. En el escaparate, un cartel anunciaba una charla sobre mujeres emprendedoras. Su nombre aparecía en letras discretas, pero visibles. No sonrió por vanidad, sino por la certeza de que su historia había dejado huella. Siguió caminando hacia el parque. En una banca la esperaba Lucía, con su eterna mirada curiosa. ¿Y esa cara?, preguntó mientras le hacía espacio. No es cara de nada, es gratitud. ¿Gratitud contigo o con la vida? Con todo, hasta con Zavala. Lucía alzó una ceja. ¿En serio? Sí, porque si no me hubiera cerrado la puerta con esa arrogancia, quizá yo nunca habría entendido el valor de abrir la mía. Lucía asintió. Es increíble todo lo que lograste, sin títulos de lujo, sin padrinos, con dignidad. Eso nadie lo enseña, pero todo el mundo lo reconoce cuando lo ve. Ambas se quedaron en silencio, mirando a las familias que paseaban con niños, a los jóvenes en patineta, a las parejas que compartían libros y risas. La vida fluía. Mariela sacó su celular. Tenía una nueva notificación. Una universidad la había invitado a participar como asesora externa en un programa de liderazgo ético. ¿Vas a aceptar?, preguntó Lucía. Claro. Si algo aprendí en este año es que compartir lo aprendido es parte del camino. Y pensar que todo empezó con una entrevista y una burla, y una respuesta. No necesito su tarjeta. Ambas rieron, pero esta vez con ligereza, como quien recuerda una batalla que ya no duele. Julián apareció minutos después, con un libro bajo el brazo. Saludó con un abrazo y se sentó junto a ellas. ¿Listos para la próxima etapa?, dijo él. Siempre, respondió Mariela. Hablaban de nuevos proyectos, de los retos que venían, de cómo la empresa que fundaron con Elena crecía poco a poco, con base sólida y principios claros. Nada de atajos, nada de máscaras. Cuando el sol comenzó a caer, Mariela regresó sola a su departamento. Abrió la ventana y dejó que la brisa entrara. Sobre el escritorio, su cuaderno seguía abierto en la última página. Tomó la pluma y escribió: No vine a imitar, vine a construir. No vine a pedir permiso, vine a existir. Guardó el cuaderno y colgó el medallón de su abuela junto al marco de una fotografía donde aparecía con su madre, sonriendo, rodeadas de girasoles. Esa noche, antes de dormir, recibió un mensaje de una chica de Oaxaca. Decía: Vi tu historia. Yo también hablo español con acento. Yo también quiero demostrar que sí se puede. Mariela respondió con 3 palabras que contenían todo. Sí se puede, porque lo que había comenzado con una burla y una negativa terminó siendo una historia de resistencia, de autenticidad y de valor. Y así, como cada buen ciclo, este también se cerraba. Pero no como un final, sino como el primer paso de algo más grande. Gracias por acompañar a Mariela en este viaje. Si esta historia tocó algo en ti, te invitamos a suscribirte al canal y ver el siguiente video recomendado, porque todos tenemos una voz. Y cuando se usa con dignidad, nadie puede silenciarla.